Hola mis apreciados amigos, hermanos, Dios los bendiga. Es un placer para mí estar en estos momentos aquí desde la distancia, desde otro país, compartiendo palabra del Señor. Que tengan un feliz sábado, Dios los bendiga grandemente. Vamos a tener una pequeña reflexión, una corta y pequeña reflexión que me ha pedido la hermana Daniela allí para esta vigilia el día de hoy. Así que, bueno, quisiera hacer una pequeña oración. ¿Me podrían acompañar ahí donde están cada uno de ustedes? Oremos. Padre Celestial, al abrir tu palabra, condúzcanos a la verdad y que esa verdad pueda quedar grabada en nuestros corazones. Estas cosas te las pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, vamos a abrir nuestra palabra de Dios allí en el libro de San Marcos. En el libro de San Marcos encontramos una historia muy interesante de todos los evangelios, En este evangelio es donde aparece esta historia. 2 versículos muy corticos, pero donde podemos sacar grandes lecciones, grandes y valiosas lecciones. Así que allí en Marcos, el capítulo 14, versículos 51 y 52, nos encontramos una historia muy interesante que dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Cierto día, en una ciudad, se encontraba allí llegando un médico a sus labores, ¿sí? A su consultorio, a su hospital, en el cual pues él trabajaba. Él llegaba con una chaqueta. Ese día estaba lloviendo, la chaqueta estaba pero muy sucia. Inmediatamente, y había un taco gigante, y llegó a la hora, ¿sí? Llegó a la hora de poder comenzar a trabajar, donde ya había gente haciendo fila. Una señora inmediatamente pasó cuando el doctor aún estaba recién llegando y lo confundió. Le preguntó: yo tengo una cita a esta hora con el doctor, por favor, dígame a dónde está. Y él le dijo: yo soy el doctor. Y la señora se queda mirándolo de arriba abajo y de abajo para arriba y le dijo: pero usted no está vestido de doctor como siempre me han atendido, ¿sí? Yo quiero ver la vestimenta del doctor, no con esa vestimenta tal vez sucia, tal vez mojada. Entonces la señora le dijo esto: búsqueme al doctor porque yo creo que usted no es doctor. Entonces nuevamente le repitió: no, yo soy el doctor. Lo que pasa es que me hace falta cambiarme de ropa a la ropa de doctor, a ponerme la manta, la chaqueta blanca que identifica que yo soy profesional de la salud. Mis queridos amigos y hermanos, allí Jerusalén estaba viviendo una de las terribles noches de su historia. Venía Judas con todo un grupo de soldados intentando y queriendo apresar a Jesús. Allí, la noche de Jerusalén se vio un poco trágica por lo sucedido. No solo porque pasaron una, dos, tres cosas, sino que ese iba a ser un punto que marcaba la historia para siempre. Y allí, cuando aprendieron a Jesús, había un joven. La Biblia no relata exactamente quién es este joven, pero sí hay algunas hipótesis. Pero este joven estaba vestido con una sábana. Tal vez en ese momento estaba durmiendo y con el apuro lo que vio primero se lo puso encima. Al parecer no sabíamos si estaba desnudo. O sea, ahí en la Biblia dice que estaba desnudo, pero estaba cubierto con una ¿qué? Con una sábana.
¿Qué cubre la sábana, mis queridos hermanos? ¿Qué cubre la sábana? ¿Cierto? Es algo momentáneo, es algo pasajero. Usted no, o sea, usted toda la vida no va a vivir ahí vestido de una sábana. Entonces, el joven allí en medio de la multitud, tal vez era un discípulo, un joven discípulo de Jesús. Llegó un momento en que lo aprendieron, lo agarraron y él como podía se soltó y huyó desnudo. La desnudez en ese tiempo, mis queridos, representaba como vergüenza. Vergüenza representaba la desnudez. Este joven quedó allí avergonzado y huyó corriendo. Así que mis queridos hermanos, en este momento vamos a aprender al menos 4 lecciones de esta importante historia. A continuación vamos a verlas. En primer lugar, lo que se cubren con alguna sábana representan a aquellos que no están comprometidos con Cristo. Aquel joven se convirtió en un discípulo casual, desinteresado, desinformado tal vez de la situación con la que se estaba encontrando. Hoy, mis queridos hermanos, muchos siguen a Jesús, pero sin un interés, sin alguna motivación, sin ningún compromiso. Están allí en medio de esa multitud, pero no sabe lo que está pasando. Está en medio de esa multitud sin una alianza con Él. ¿Se acuerdan, mis queridos hermanos, la historia de la mujer que tenía flujo de sangre? Hay una cosa interesante que estudié qué días. En la multitud, usted sabe que apretaban a Jesús, lo acorralaban, muchos lo tocaban, ¿sí? Y habían muchos enfermos y no se sanaban. ¿Era por qué? Por falta de fe. Entonces, cambio, la señora con flujo de sangre lo tocó y quedó sana. Uno se da cuenta, muchos siguen a Jesús sin ningún propósito, ¿sí? Sin ningún vínculo con Él, sin fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, aunque tú digas creer en Dios, pero no tienes fe en Él, no eres nada. Mire, allí muchos tocaban a Jesús, pero no se sanaba. Eso es lo que pasa cuando no nos comprometemos con Jesús, cuando no sabemos qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en su palabra, qué es lo que pasa que nos hace vestirnos de la primera cosa que nos encontramos. Tal vez en este momento le estoy hablando a alguien que está vestido tal vez de trapo de inmundicia y no se ha vestido de la justicia de Dios. En segundo lugar, vestirse con una sábana representan los que viven superficialmente. A ver, acá, ¿qué les pretendo decir? En ese momento la sábana era lo único que cubría al joven. Era algo como que superficial. Lo traía por el momento. No lo venía trayendo siempre. Mis queridos hermanos, en la Biblia hay que vestirse de la armadura de Dios. El joven allí, al quitarle la sábana, al no tener nada que le protegiera la vergüenza. Tal vez muchos de los cristianos viven así, una vida de apariencia, o sea, sin compromiso, una vida de apariencia de piedad, pero ninguna esencia de santidad. Y por eso es muy bueno conocer lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que es alentadora para estos momentos. Tenemos un problema, estamos tal vez llenos de vergüenza, o sea, desnudos de la vergüenza, pero la palabra de Dios, mis queridos, en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3, nos dice de qué deberíamos pedir, de qué deberíamos vestirnos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Pero qué? ¿Pero no sabes que eres un qué? Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué te recomiendo yo? Dice, por tanto, yo te aconsejo que en mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez.
¿Cuáles son las vestiduras? La vestidura de Cristo, ¿cierto? El carácter de Cristo, vestidos, ceñidos allí. Dice, y unge mi cabeza con colirio para que puedas ver, para que puedas ver. En tercer lugar, las personas que se visten con una sábana son adeptos al pragmatismo. ¿Esto qué quiere decir? Que prefieren dar resultados rápido a lo que es correcto. Allí, en ese momento, lo que era correcto para el joven es agarrar su manta y salir corriendo. Por el momento le funcionó, sí, le funcionó porque él se sintió seguro, él se sintió que se había vestido, ¿sí? Pero de una vez llegó la dificultad, de una vez allí el diablo apoderado le arrebató sus vestiduras, de una vez allí quedó obviamente desnudo. ¿Por qué? Porque prefirió los resultados rápidos, pero no sinceramente lo correcto, ¿sí? Lo correcto que era vestirse de las vestiduras de Dios. Y allí ahí está el ejemplo de allí en Génesis. Vamos a ver qué le pasó a Adán y Eva, que también le pasó lo mismo. Mire, Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El delantal, y eso es peor, porque un delantal tapa solamente adelante, pero no tapa atrás. La desnudez se va a notar sí o sí. ¿Qué le pasó a este caso? El joven llegó y se puso lo primero, pero ¿qué? El diablo lo desnudó. Y mis queridos hermanos, es tan sencillo comprender lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Que nos vistamos de su justicia para que no lleguen las pruebas, las dificultades, que no llegue la oscura noche y los enemigos nos quiten, nos arrebate el manto de justicia que Dios nos dio por su muerte en la cruz, por ser herederos, hijos de Dios. Vamos a vivir en un cielo con túnicas blancas. No dejes que nadie te arrebate tu túnica. Allí el joven estaba vestido con una máscara, pero la máscara no puede sujetarnos por un tiempo, no nos puede dar esa seguridad. Muchos, mis queridos hermanos, muchos, tal vez aparentan estar vestidos, pero en el momento de dificultad, en medio de la crisis, en la persecución, muchos estarán desnudos. Por eso es muy bien importante ir a este texto a continuación. Vamos, mis queridos hermanos, vamos al libro de Efesios el capítulo 6. Efesios el capítulo 6, versículos 13 al 17. ¿Qué dice? ¿Con qué nos debemos que vestir? Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en todo día malo, y habiendo acabado todo eso, estar firmes, ceñidos sobre nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Mi querido hermano, usted no puede ir a la guerra sin espada. El doctor no podía ir allí al centro hospitalario, a su centro de trabajo, al lugar de trabajo, sin ir con la ropa adecuada, sin llevar un sello, ¿sí? Sin colocar una firma, sin colocar un sello allí para que le crean. Usted no puede ir a la construcción sin martillos, sin cinta, sin serrucho, ¿sí? Usted no puede ir allí a cualquier lugar sin ir con Dios. ¿Por qué? Porque inmediatamente, si nosotros estamos revestidos con la armadura de Dios, si estamos ceñidos con esta lanza, las dificultades pueden aparecer, pero nosotros obviamente que nos vamos a defender. Allí el joven lo único que tenía, tal vez se defendió con las manos, con los pies, pero igualmente quedó desnudo. Por eso es que hay que ceñirnos de la verdad, mis queridos amigos y hermanos. Hay que ceñirnos de la verdad. Debemos que ponernos la armadura de Dios. Debemos que ser un discípulo de verdad. Debemos ser cristianos que vivan para Dios y que mueran para Dios sin necesitar que huir con vergüenza, sin necesitar quedar desnudo. Llegó el momento de orar para que nuestra vida sea revestida con el poder de Dios y ser semejantes a Cristo. Tal vez este joven estaba luchando por ser un buen cristiano
Y eso es lo más importante, luchar para ser buen cristiano. Tal vez en ese momento no iba con las ropas adecuadas, pero tenemos tiempo, mis queridos hermanos. Tenemos tiempo, ahí todavía hay gracia, ¿cierto? Para que nos esforcemos para dar, para seguir peleando, para seguir luchando. Y por eso, mis queridos hermanos, es bueno que el Espíritu Santo esté tocando nuestros corazones para decir: sí, Dios, estoy manchado, tengo una ropa de pecado, tengo una ropa manchada de pecado, por favor, tú cúbrame con tu justicia, perdóname, Dios, para no tener que aparentar, para tener que buscar cada día, limpiándome de todo pecado, de toda maldad. Que para cuando llegue ese día, ¿qué día? El día del Señor, no nos pase como aquel hombre que llegó a la boda sin ir vestido del día de bodas, sin ir vestido. Entonces, cuando llegue el día del Señor, que el Señor nos encuentre con su manto de justicia y nos diga: bien, ven, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra a la casa del Señor, pues estás vestido y puedes pasar, puedes entrar allí. Esto ha sido todo, mis queridos hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos ayude, que tengan un resto de vigilia agradable. Los saludo desde acá, desde mi trabajo, el día de hoy, viernes, pero les deseo un sábado muy, pero muy, muy especial. Así que cuídense, Dios los bendiga, nos vemos pronto.